Chicos, muy buenos días. Damos inicio a nuestra primera clase del día, en este caso el curso de biología con el profesor Paulo Alvarado. Ya el profesor se encuentra con nosotros en sala. Saludemos todos por el chat, por favor. Profesor Paulo, muy buenos días. Puede dar inicio a su clase. Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. Bien, vamos a empezar. Buenos días, buenos días. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Dime. Esos son los estómagos de los rumiantes. Claro, esos son los estómagos. ¿Cómo que se repiten? Rumen es el primero. Luego viene el libro retículo. Luego viene omaso. Luego viene abomaso. Claro, omaso libro, sí. Ahí solamente estás mencionando dos. Claro, se repiten dos. Los que me has mencionado se repiten dos, pero son cuatro. Tienes que completarlo ahí. Claro, el segundo estómago se llama retículo redecilla, ¿no? A ver, omaso el libro. El abomaso también se llama cuajar. El abomaso también se llama cuajar. Y, exacto, son cuatro. Rumen, retículo, abomaso o cuajar y omaso. Claro que al retículo también se le llama redecilla, ¿no? El primero simplemente se llama rumen. El segundo se llama retículo. A ver, perdón, creo que, a ver, estoy escribiendo para todos. El primero se llama rumen. Segundo se llama retículo o redecilla. El tercero se llama omaso o libro. Y el cuarto se llama abomaso o cuajar. Quítale la T nada más. Cuajar. Listo. Buenos días con todos. Vamos a empezar. Hoy día vamos a hablar de salud, enfermedad y vitaminas. Bien, empecemos.
Primero vamos a definir la palabra salud. Según la Organización Mundial de la Salud, se define la palabra salud como bienestar, pero el estado completo de bienestar. ¿Pero qué tipo de bienestar? Físico, ¿no? El bienestar físico habla del óptimo funcionamiento del cuerpo. El estado mental abarca hacerle frente al estrés de la vida, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, las preocupaciones. Esto engloba, pues, generalmente al aspecto cognitivo, pero también se relaciona mucho con el aspecto físico, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, pasamos por una situación difícil, obviamente no vamos a tener muchas ganas de realizar alguna actividad física, ¿no? Eso es porque nuestro sistema juega un papel muy importante con el estrés. El bienestar social ya trabaja directamente con la interacción o la relación que tengas con tu entorno, con tu ambiente, ¿no? Bien, la palabra higiene. Higiene vendría a ser el conjunto de reglas o normas que tú debes cumplir como, como persona natural. Es decir, si tú tienes salud, si tú estás bien de salud y a pesar de eso, pues, te sigues cuidando, o sea, sigues manteniendo una salud estable, entonces eso es higiene, pues, ¿no? Higiene es conservar la salud, simplemente, a través de un conjunto de reglas o normas que tú debes cumplir. Pero si tú te enfocas netamente en cumplir cada regla que está dentro de higiene, a cada regla o cada norma se llama profilaxis, o también se le llama medida profiláctica. Ahora, hay diversas medidas profilácticas según el tipo de enfermedad. Por ejemplo, si me hablan de emplear medidas profilácticas contra el COVID, pues hay varias, ¿no? Una de ellas es utilizar mascarilla, otra utilizar protector facial, otra lavarte las manos con jabón durante 20 segundos. Otra evitar pues los espacios pequeños con aglomeración de gente, ¿no? Hay muchas medidas profilácticas. Es aquello que se lleva a cabo para prevenir la aparición de una enfermedad o el surgimiento de una infección, ¿no? Por ejemplo, el control de vectores. ¿Qué es un vector? El vector viene de la palabra flecha. Un vector es un insecto o un arácnido, es decir, un artrópodo. Estos vectores transportan patógenos, ¿no? Por ejemplo, el zancudo, bueno, esto es una mosca, pero ya, bueno, vamos a poner el nombre zancudo, transporta el virus del dengue y el virus del Zika. ¿Y qué debo hacer yo para que no me visite el zancudo? Utilizar mosquiteros, repelentes, pesticidas, evitar tener agua emposada. De esa manera controla los vectores. Evitar el hacinamiento. El hacinamiento es la aglomeración de muchas personas en un espacio reducido, ¿no? Eso se considera como un posible foco infeccioso. Vacunarse. Bueno, hemos tenido casi 2 años de pandemia. Bueno, aún seguimos. Y creo que hasta las personas que están fuera del rubro de ciencias de la salud, ¿no? Creo que ya conocen muy bien los términos antígenos y anticuerpos. No hay necesidad de que tengas mucha base, mucho conocimiento para entender qué es eso. El antígeno es la información de la célula, la información del patógeno. Un anticuerpo es una proteína que te defiende y que se crea a partir del antígeno. Es decir, un anticuerpo reacciona a un antígeno. Tiene que ser específico. A ti en la vacuna, en la primera dosis, te inoculan el virus contra el COVID, el virus del COVID. Claro, no te inoculan todo el COVID, te inoculan solamente una parte del COVID, por ejemplo, una proteína. Y a partir de esa proteína del COVID, en un periodo entre 7 a 20 días, el sistema inmunológico lo reconoce y empieza a crear anticuerpos. Es decir, a ti te están inoculando antígenos del COVID. Para eso tu sistema inmunológico lo va a reconocer y va a crear anticuerpos, que son proteínas que te defienden.
Ahora, la próxima vez que tú tengas contacto con una persona sintomática, la persona te contagie, ¿no? Y te infectes, ¿no? Y tengas COVID, pues tu sistema inmunológico ya va a estar preparado, te va a defender, ¿no? Y esto sucede con muchas otras enfermedades, como el tétano, por ejemplo, ¿no? La varicela, el Zika, el dengue, la influenza. ¿Para qué debemos lavar y cocinar bien los alimentos? Bueno, para evitar ingerir microbios, gérmenes, bacterias, virus, también helmintos, gusanos. El estilo de vida es muy importante, ¿no? El sedentarismo. El sedentarismo junto al estrés son una de las marcas o piezas fundamentales que conlleva tener enfermedades de muchos tipos, ¿no? La obesidad no solamente es una enfermedad, la obesidad también implica pues un posible infarto, eh, la obesidad implica pues también un estrés generalizado, elevación de cortisol, posible diabetes, hipercolesterolemia, arteriosclerosis. Claro, y dentro del estilo de vida está la alimentación, los ejercicios, el alcohol, las drogas, que influyen mucho, ¿no? Que influyen mucho en el tema de la salud. Y por último tenemos el uso de preservativos, que es importante para evitar las famosas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Bien, ahora vemos los factores determinantes para la salud. ¿Por qué se le llama factores? Bueno, porque son simples pasos que debes regir de manera general, no solamente tú, sino también con la participación del Estado. Debes cumplir para poder mantener un equilibrio con la salud. Por ejemplo, primero tenemos a la biología humana. Dentro de la biología humana, tenemos dos etapas. La primera etapa se llama el envejecimiento. Ese es algo que no vamos a poder evitar. Sí o sí vamos a envejecer. Y cuando pues avanzamos de edad, cuando avanza la edad, eh, empezamos a tener problemas, ¿no? A nivel sistemático, ¿no? Falla la circulación, la respiración, la excreción, la digestión, el transporte, el impulso nervioso, el sistema hormonal. Influye bastante, ¿no? Pero hay personas de 60, 70 años que llevan una vida, pues, como uno de 40, 50. O sea, no tienen complicaciones. ¿Y de qué depende eso? Del estilo de vida. Así que ya sabes, si tú quieres llegar a esa edad y no tener la necesidad de que tus sobrinos, tus hijos, tus nietos vean por ti, te trasladen, te traten como un niño, pues, ten un buen estilo de vida, ¿no? Muchas personas en la senectud, lamentablemente, se vuelven como niños, ¿no? Hay que ya cambiarlos, bañarlos, darles de comer. Y en muchos de esos casos se presentan, primero, por enfermedades, ¿no? Mentales. Segundo, por enfermedades degenerativas. Y tercero, por un mal estilo de vida, ¿no? Profesor, si una persona asintomática se vacuna, ¿desarrollará como una persona asintomática al vacunarse? No, de todas maneras va a fabricar anticuerpos. Ahora, depende de qué enfermedad me estés hablando también, ¿no? Si es el COVID, obviamente que la persona asintomática va a presentar ciertos signos que no van a durar siempre. Esos síntomas se acabarán pues en un periodo corto y después de que se acaban los síntomas va a desarrollar anticuerpos. O sea, una persona asintomática no es una persona que siempre va a tener los síntomas de la enfermedad. Es una persona que por un periodo corto, días puede ser, por ejemplo, tenga
los signos clínicos de la enfermedad, pero cuando desaparezca, pues como toda persona normal va a empezar a desarrollar anticuerpos. Bien, primero es el envejecimiento, segundo son las patologías, o sea, las enfermedades. Y estas patologías pueden ser de dos tipos, pueden ser genéticas y pueden ser por herencia. Cuando son genéticas es porque se dan pues en la fecundación o durante el desarrollo embrionario, ¿no? Puede haber una malformación. Quiere decir que son enfermedades que no necesariamente el padre las transmite. Por ejemplo, sirenomalia, síndrome de Down, labio leporino. En cambio, por herencia ya sabemos que viene de los padres, ¿no? Daltonismo, hemofilia, ceguera nocturna, distrofia muscular, gigantismo, enanismo, ¿no? En segundo lugar tenemos al estilo de vida, que creo que ya lo hice mención aquí, ¿no? ¿Te das cuenta? La alimentación, y te das cuenta que ocupa un gran porcentaje, ¿no? Es casi la gran mayoría, pues, de los factores que implica, pues, un equilibrio con respecto a la salud. Hay mucha gente sedentaria que se alimenta de grasa y que básicamente, pues, tiene como obesidad mórbida, ¿no? Se le llama obesidad mórbida cuando ya sobrepasa los 80 kilos, 90 kilos, y el riesgo de salud de la persona, pues, se empeora, ¿no? Hace más virulenta la enfermedad. ¿Qué es virulenta? Virulenta no, o virulencia no solamente es virus, virulenta ya engloba la intensidad de la enfermedad, el grado de la enfermedad. Tú puedes estar gordito, quizás puedes tener unas lonjitas, unos rollitos, pero el ya tener un sobrepeso de 100, 120 kilos no es diferente pues a una simple obesidad que inicia. Entonces esa es virulencia. Hablas del grado de la enfermedad. ¿Cuánto se puede ramificar a otros órganos? Bien, 3. El medio ambiente. Dentro del medio ambiente tenemos la contaminación. Pero no solamente hablo de la contaminación química, ¿no? El efecto invernadero, la eutrofización, las lluvias ácidas. También hablo de la contaminación física, los golpes, el maltrato, feminicidios, sicariatos. También hablo de la contaminación social, estereotipos, machismo, feminismo, discriminación, ¿no? Racismo también, el bullying, ¿no? Entra ahí. Y por último tenemos el sistema de salud. El sistema de salud, aquí tenemos al Estado, ¿no? El Estado de cierta forma trabaja con empresas regulándolas para que, por ejemplo, sus productos lleven octógonos, ¿no? O de repente, pues, frases que conlleven a que el uso excesivo de este producto puede alterar la salud, como por ejemplo los cigarros, el alcohol. Ya hace muchos años que estas empresas de cigarros en la parte posterior llevan, pues, ¿no? Un mensaje, ¿no? El exceso, el consumo excesivo de nicotina provoca cáncer a la boca, cáncer a los pulmones. Igual sucede con con el alcohol, ¿no? Entonces, el sistema de salud también abarca que el Estado debe emplear o debe crear más puestos de atención, no solamente clínicas, no solamente hospitales, sino también postas médicas, ¿no? A lugares donde generalmente pues es limitado, es carente el sistema de salud, ¿no? El servicio de salud. Bien, esos son los factores determinantes para la salud. Incluso puedo incluirle uno más, uno que ya hace como 10, más o menos 10 años ya se ha vuelto en uno más de los factores determinantes para la salud. ¿Cuál? Las redes sociales. Las redes sociales. Influyen, ¿no? El proceso informativo, ¿no? Yo sé que me vas a decir, profesor, pero tengo un amigo que juega Free Fire y es vicioso, ¿no? Y cuando tú les quitas
el juego, no lo dejas jugar, pues reniega, se vuelve agresivo. Sí, mira, un ejemplo. Pero también puede ser porque mucha gente pues recurre a información que no necesariamente es veraz, es específica, ¿no? Y toma esa información como creíble, ¿no? Con credibilidad y a veces comete el error, pues, ¿no? Las famosas asignaciones, ¿no? Te mandan un ejercicio, una tarea, pues tú googleas a Wikipedia y lo recoges de ahí. El profesor se sabe todo Wikipedia y te pone cero, ¿no? Copy page, control C, control V. Y encima te dice, pues te pongo cero por vago, por irresponsable. ¿Tú cómo reaccionas? Te molestas, ¿no? Muchas veces te pones agresivo. No, las redes sociales tienen una gran importancia en el trabajo del estrés. Claro, hay muchas personas que, por ejemplo, no se creen médicos, ¿no? Van al internet, a Google, me duele la cabeza, ¿qué debo tomar? ¿No? Tengo dolores en la espalda, ¿qué debo tomar? Pero un dolor de espalda puede ser una hernia, puede ser una lumbalgia. El Panadol te lo va a calmar, el omeprazol te lo va a calmar, la penicilina te lo va a calmar. No, ¿te das cuenta? Bien, sigamos. Ah, claro, no, claro, también puede ser, ¿no? O a veces postean, ¿no? En sus redes. Me duele la espalda, ¿me recomiendan, chicos, qué debo tomar? Bueno, listo, sigamos. Enfermedad. La enfermedad es una alteración leve o grave. Eso se clasifica como agudo o crónica, pues, ¿no? Una enfermedad aguda es aquella cuando los síntomas y los signos se presentan rápidamente. Y la enfermedad crónica es aquella cuando los síntomas y los signos se presentan lentamente. O también puede ser de acuerdo a la intensidad, pues, ¿no? Una alteración leve es una enfermedad que rápidamente la puedes tratar y curar. En cambio, la grave, pues, o crónica es aquella donde hay un tratamiento de por medio, ¿no? Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Cuando dice interna, es a nivel sistemático, pues, ¿no? Algo está fallando en tus órganos, en tus tejidos. Por ejemplo, una reacción homeostática, ¿no? No puedes retener mucho la orina. ¿Qué pasó? Cáncer a la vejiga. No puedes orinar muy bien, te duele la espalda, ¿no? Entre el mediastino inferior, ¿no? Esa es la parte baja de la espalda. Puedes tener cálculos renales, ¿no? Piedras en los riñones, insuficiencia renal. Ese es sistemático, ¿no? Cuando te agachas para recoger algo y te da incones al corazón, o simplemente te emocionas y tu frecuencia cardíaca se eleva. Interna. ¿Cuándo es externa? Bueno, cuando trabaja con el entorno, ¿no? Con el exterior, con el medio ambiente. Una fractura, un accidente de tránsito. O simplemente puedes comer algo que no lo has lavado, ¿no? Y tiene bacterias. Las bacterias están ingresando a tu cuerpo. Bien. Etiología o patogenia. La etiología, la misma palabra etiología abarca pues el estudio del origen de muchas ciencias, ¿no? La etiología habla del origen de algo. Hay etiología, pues, matemática, etiología aritmética, etiología trigonométrica. eh, pero cuando yo hablo de etiología médica, la etiología médica abarca el origen de una enfermedad o estudia el origen de una enfermedad, cómo se originó, quién la produjo, cuándo se produjo. Todo eso engloba la etiología médica. También se le llama patogenia. Se refiere a las causas directas de una enfermedad. Pueden ser muy evidentes en enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Cuando dice evidentes es porque claramente sabemos quién lo provoca. ¿Quién provoca la tuberculosis? El bacilo de Koch. Pero dice, o no muy claras, como desórdenes psiquiátricos,
Claro, una persona con esquizofrenia. ¿Por qué le dio esquizofrenia? A ver, lo primero que se te venga a la mente. Maltratos, ya. ¿Podría ser heredado? No es muy común, pero podría ser. Bullying, de repente. Automedicación, puede ser. Claro. Puede haber pasado por una situación emocional espontánea, puede ser. Claro. Por un golpe. Entonces no es muy claro, ¿no? Claro, para eso hay que hacerle un estudio, pues, ¿no? Para eso hay que hacer un estudio, un tratamiento, ¿no? Algunas enfermedades tienen una etiología múltiple, o sea, se ramifican, ¿no? Atacan o se dirigen a diversas partes del cuerpo, ¿no? Como la diabetes. Si tú pensabas que la diabetes únicamente afecta tu sangre, impidiendo que la insulina pues, se transporte y vaya a las demás células, te equivocas. La diabetes también se ramifica pues, a nivel muscular. Por ejemplo, la diabetes hace que tú no tengas plaquetas. Y si tú no tienes plaquetas, cuando te hagas una herida, la sangre no va a coagular. Y si no va a coagular, no va a cerrar la herida. Puedes tener una infección, te puede dar gangrena. Aparte, la diabetes también genera cefalia, dolores de cabeza, espasmos musculares, dolores musculares al momento de mover los brazos, las piernas. ¿Ves? Por eso se dice múltiple. La tuberculosis no solamente afecta a los pulmones, la tuberculosis también produce problemas para retener la orina, dolores de cabeza, inflamación en los riñones, descalcificación en los huesos. Bien, Rudolf Virchow. A Rudolf Virchow se le conoce como el padre de la patología cancerígena. De repente te acuerdas de él. Yo mencioné sobre él en Célula. Sí, te dije que Matthias Sleiden y Theodor Schwann fueron aquellos que recogieron información de Hawke, de Van Leeuwenhoek, de Robert Brown, de Félix Dujardin, de Jar Purkin, de todos los que descubrieron el núcleo, la célula, el citoplasma, ¿no? Y en base a eso, pues Sleiden y Schwann dieron el concepto de la célula. Y Rudolf Virchow también está dentro de ese grupo porque él descubrió cómo se divide la célula, o sea, la mitosis y la meiosis, el ciclo celular. Y en base a eso, Rudolf Virchow manifestó que toda célula se origina a partir de otra ya existente. Aparte, él descubrió que había organismos más pequeños que una célula que eran capaces de parasitarla. Y que luego de parasitarla, iban a provocar que la división celular sea diferente. Ahora, y que esta célula no solamente podría parasitar otra célula, sino que podría parasitar también un conjunto de células, o sea, tejidos. Y que esta célula que salía diferente a la otra, podría parasitar otra, otra y otra, para formar un tejido extraño, que podría seguir creciendo conforme comiera más células. ¿A eso cómo se llama? Tumor. Tumor que es cáncer. Por eso a Rudolf Virchow se le define o se le denomina como el padre de la patología cancerígena. Bien, esto es importante que leamos porque en un par de diapositivas vamos a ver esto, la teoría microbiana. En el siglo XIX, Louis Pasteur y Robert Koch desarrollaron la teoría microbiana. La teoría microbiana es la relación que hay entre los microorganismos y las células que infectan. Se dieron cuenta que muchas enfermedades como la rabia y la tuberculosis son de origen infeccioso y que se transmiten de personas infectadas a otras sanas, que a continuación contraen la enfermedad. Ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre contagio e infección? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Anda pensándolo porque más adelante te voy a preguntar acerca de eso. Tipos de enfermedades. De forma general, vamos a ver dos tipos de enfermedades. Primero, las infecciosas y las no infecciosas. Las infecciosas
son aquellas producidas por patógenos. Patógenos. Pero no hablo de este patógeno. No, patógeno es un organismo animado, o sea, que se mueve, que se desplaza y que generalmente tiene vida, que es capaz de producir una enfermedad infecciosa. Virus, hongos, bacterias, artrópodos, protozoarios. Profe, pero un virus no tiene vida. Sí, exacto, pero se desplaza. Pero si no tiene vida, ¿cómo me infecta? Bueno, porque es un parásito obligado, ¿no? Depende de una célula. Aparte, los virus atacan siempre y cuando vean que las defensas están bajas. Por eso es un parásito obligado. Profe, pero ¿cómo puedo hacer para tener un orden, ¿no? Para poder de repente darle una estructura cuando quiere estudiar una enfermedad infecciosa. Por ejemplo, puedes hacer un cuadrito, así, y lo puedes dividir. Así, mira. Por ejemplo, aquí puedes poner el nombre del patógeno. Sea un virus, una bacteria, pues le pones el nombre, ¿no? Acá puedes poner la enfermedad que produce. Y aquí la vía de infección. Claro, porque las enfermedades infecciosas se caracterizan porque hay un ingreso del patógeno a tu cuerpo. Entonces, ¿por dónde va a ingresar? Por una vía de infección. Por ejemplo, tengo a esta bacteria que es más conocida que tu ex, la Helicobacter pylori. La pylori, ¿qué enfermedad me produce? Gastritis. ¿Cuál es su vía de infección? Oral. Profe, ¿y por qué dejas este cuadrito aquí? Bueno, porque la infección se puede dar de dos formas. La infección se puede dar de manera directa, ¿no? Cuando comes una fruta, pues que está sucia, ingiere directamente el patógeno. O puede ser también indirecta. ¿Por qué indirecta? Bueno, porque hay un vector. Ah, o sea, hay un animal que transporta el patógeno. Sí. Por ejemplo, pues, la chirimacha, ¿no? Un insecto. ¿La chirimacha qué transporta? Transporta al Trypanosoma cruzi, un protozoario. ¿Qué enfermedad me produce? Mal de Chagas. ¿Cuál es la vía de infección? Cutánea, pues porque me tiene que picar este insecto. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú elaboras tu cuadrito y lo pones así, ¿no? Entonces te vas a guiar. Va a ser más fácil. Las enfermedades infecciosas lo producen los patógenos, ya sea de manera directa o de manera indirecta. En cambio, las no infecciosas no son producidas por patógenos. No. Y pueden ser, por ejemplo, carenciales. ¿Cuándo son carenciales? Carenciales es por falta de vitaminas y sales minerales. Por ejemplo, sales minerales. Si yo no consumo hierro, ¿qué me va a dar? Anemia. ¿Pero qué anemia? Anemia ferropénica. Si yo no consumo alimentos con vitamina B9, ácido fólico, ¿qué anemia me va a dar? Anemia perniciosa. Si yo no consumo alimentos con vitamina B12, cobalamina, ¿qué anemia me va a dar? Anemia megaloblástica. Carenciales, ¿no? Si yo no consumo alimentos con vitamina A, llamada retinol, ¿te suena la palabra retina? Ojos, ¿no? Genera nictalopia, ceguera nocturna, xeroftalmia, resequedad en la córnea. Si yo no consumo alimentos con vitamina D, colecalciferol, la vitamina D es buenísima para la producción de calcio en los huesos. ¿Qué enfermedad te va a dar? A los niños entre 0 a 13 años, osteomalacia o raquitismo. De los 3 en adelante, osteoporosis. Enfermedades ocupacionales se dan en el trabajo. Pues. Las personas que trabajan en la refinería, el petróleo, esas máquinas tienen plomo.
y constantemente el plomo entra a sus pulmones. La acumulación de plomo en los pulmones, saturnismo. Las personas que trabajan en las minas, socavones, tienen contacto con el carbón entra a sus pulmones. ¿Eso cómo se llama? Antracosis, o también se le llama neumoconiasis. Enfermedades congénitas se presentan al inicio de la vida. Al inicio de la vida se pueden dar en el nacimiento o durante la formación del cigoto. Es decir, las congénitas pueden ser genéticas o pueden ser por herencia. Y creo que ya te había explicado eso, ¿no? Congénitas, labio leporino, no lo tenía el padre. Congénitas, por herencia, síndrome, daltonismo. ¿Ves? Las enfermedades congénitas se dan al inicio de la vida. Puede ser por herencia o pueden ser genéticas. Las enfermedades funcionales se dan en el transcurso de la vida. Le pueden dar a un niño, le pueden dar a un joven, le pueden dar a un adulto. Eso es por un mal funcionamiento de un tejido u órgano. Por ejemplo, si falla el páncreas va a producir una insulina que no lo aceptan las demás células. ¿Qué te va a dar? Diabetes. ¿Y por qué te da diabetes? Primero, porque la insulina que se produce no es compatible con las células. Y segundo, porque tienes un exceso de glucosa pues, en la sangre. Está fallando el páncreas. Ahora, una enfermedad funcional también puede ser heredable. ¿Sí? Por ejemplo, si tus padres son gigantes, sufren de gigantismo, o también llamado acromegalia, entonces te van a heredar eso. Y tu hipófisis, tu glándula hipofisiaria, que es la que libera la hormona del crecimiento, poco a poco va a ir liberando pues hormona, y siempre tú vas a llegar a los 18, 20 años, que es la edad donde ya no deberías crecer más, y se va a seguir liberando la hormona del crecimiento. ¿Te das cuenta? Ese es gigantismo. ¿Qué está fallando? La hipófisis. Lo mismo sucede con enanismo, ¿no? Está fallando la hipófisis y está liberando poco hormona del crecimiento. Las enfermedades degenerativas se dan al final de la vida. No quiere decir que necesariamente le den a una persona, pues, la tercera edad, ¿no? También le pueden dar a una persona, pues, que constantemente ha tenido un estilo de vida, pues, muy activo, ¿no? Pero malo a la vez. Por ejemplo, personas que toman mucho, tienen una fibrosis hepática, les da cirrosis. Una persona que fuma mucho, pulmonía, cáncer de los pulmones, degenerativa. Una persona que ha tenido un estilo de vida muy saturado, por ejemplo, reniega mucho, muy colérico, se estresa, Alzheimer, Parkinson, degenerativas. Una persona que ha sido deportista, pero lamentablemente ha tenido muchos golpes en la rodilla, en la mano. En las rodillas, en la mano tenemos cartílagos. Los cartílagos tienen un líquido llamado líquido sinovial. Si ese líquido se derrama y no lo regeneramos, pues en la rodilla nos da artrosis, en las manos nos da artritis degenerativa. La arteriosclerosis también es degenerativa. La esclerosis lateral múltiple también es degenerativa. Bien, y aquí está la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre contagio e infección? Es muy fácil. Contagio es de persona a persona. E infección, creo que ya te lo dije, ¿no? Es cuando tú de manera directa ingieres el patógeno. O de manera indirecta viene un insecto, te pica y te transmite el patógeno. Fácil. Infección se define como el proceso por el cual ingresan los gérmenes a una parte susceptible del cuerpo y se multiplican, ¿no? Como cuando tú ingieres el pylori a través pues, de una fruta que no está lavada, o tomas agua directamente del caño, ahí está la pylori. O también puede ser por la picadura de un insecto, ¿no? Que te transporta el virus del dengue y el Zika, por ejemplo.
Esa es indirecta. Un contagio es cuando va de persona a persona. Bueno, la persona puede haber tenido COVID o tiene COVID y te contagia directamente. O puede ser asintomática y te contagia el COVID. Muy fácil. Si me has entendido esto, pues, si me has entendido que es una infección y que es un contagio, pues lo demás va a ser también fácil. Bien, teoría microbiana. ¿Recuerdas que la teoría microbiana estudia la relación que hay entre los microorganismos como las bacterias y las células que infectan, ¿no? O sea, habla del origen de una enfermedad infecciosa, de los pasos que se deben cumplir para determinar la causa, el origen de una enfermedad infecciosa. La teoría germinal de las enfermedades infecciosas es una teoría científica que propone que los microorganismos son la causa de una amplia gama de enfermedades. A esos microorganismos, ¿no? A esos patógenos los puedes llamar gérmenes o microbios, ¿no? En los comerciales de jabones dicen, pues, elimina los gérmenes, bacterias, ¿no? Virus o microbios también dice. Louis Pasteur y Robert Koch. Louis Pasteur, tú sabes que es el padre de la biogénesis, ¿no? Él refutó la teoría de Aristóteles, la cual decía que los organismos o los seres vivos se crean por generación espontánea. Aparte, Louis Pasteur descubrió, junto a Robert Koch, descubrieron el bacilo de Koch, o sea, la bacteria que produce la tuberculosis, y también descubrieron el virus de la rabia. También descubrieron el bacilo del cólera. A ver, lo voy a anotar acá. Ellos descubrieron la bacteria que provoca la tuberculosis, el TBC. Descubrieron la bacteria que provoca el cólera, el Vibrio cholerae. Y también descubrieron el virus de la rabia. Y en base a eso, pues concluyeron que tienen que haber organismos que parasitan a las células y la infectan, ¿no? Provocando una mala división, una mala fisiología celular. Profesor, ¿es cierto que el jabón mata los gérmenes? Si lo consideras gérmenes a una bacteria, pues eso es cierto. Pero si tú escuchas decir que lavándote las manos por 20 segundos matas al COVID, pues eso es más falso como escuchar decir que ella te ama. Aunque eso es más falso todavía. Pero, ¿cómo vas a matar algo que no tiene vida? Sencillo, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces estoy en guardia en la clínica, escucho mucho a esas personas decir todavía, mira, han pasado 2 años y todavía la gente pues no se toma la molestia de leer un poquito. Llegan personas pues, ¿no? A UCI y le preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, no? ¿Por qué la persona pues se ha agravado? No, lo que pasa es que él acostumbraba a comer las frutas sin lavarlas, ¿no? Y andaba sin mascarilla. Tampoco se lavaba las manos, ¿no? Nosotros le decíamos que se lave las manos por 20 segundos, así mataba al virus. Ahí me detenía un momento, ¿no? Suspiraba. Ahí decía, tranquilita, ahí nomás, ¿no? Bueno, ya no se le puede rectificar a la persona, ya no le puedes decir nada, pero solamente hay que aclararle, ¿no? Que es un término nada más que se emplea para tratar de manifestar una medida profiláctica, ¿no? Lavándote las manos, lo que haces es que con jabón, el jabón tiene esteroles, que son alcoholes. Y el virus tiene una envoltura. El virus tiene una envoltura. Esa envoltura es de tu membrana celular. Y tu membrana celular es lipídica, ¿no? Fosfolipídica, tu membrana, ¿no? Y los lípidos, ¿a qué son solubles? ¿No son solubles a alcoholes? Sí. ¿Y el jabón tiene alcohol? Sí.
Entonces, lavándote la mano, pues, ¿destruyes la membrana? Sí. Pero no matas al virus, simplemente destruyes la envoltura. Y cuando destruyes la envoltura, ¿qué pasa con el virus? Se vuelve más frágil, pues no tiene la capacidad de poder resistir fuera de la célula. Pero no muere. La cápsida no, la envoltura. Bien, sigamos. Así que ya sabes, ¿ah? No vuelvas a decir, lavándote las manos matas al virus. Pero entonces, ¿cómo dicen combatamos al virus? Bueno, es que el término combatir es muy generalizado, no solamente pues abarca pues a destruir o matar algo, ¿no? Pues eliminarlo. La palabra eliminar también es generalizada, ¿no? Bien, ellos dos, te dije que descubrieron la bacteria que produce la tuberculosis, el virus que produce la rabia y la bacteria que produce el cólera. Pero de ellos dos, el que fue más congruente con lo que decía fue Koch. Koch, por ejemplo, nos dio a conocer el orden que debe regir, que debe cumplirse para poder determinar una enfermedad infecciosa. Es decir, te doy un ejemplo. Tú cuando vas al médico, el médico te atiende y te pregunta, dime, ¿cómo te has sentido en estos días? Te está haciendo un historial clínico, ¿no? Y tú le dices que tienes, le das tus síntomas, le das tus signos, ¿no es cierto? Y en base a eso el médico sabe qué es lo que tienes, ¿no? Y te receta medicamentos para que te recuperes. ¿Te das cuenta? Eso es postulado de Koch. Son pasos que se debe cumplir, normas que se debe regir para poder saber el origen de la enfermedad infecciosa. Los famosos 4 postulados de Koch. El microbiólogo alemán Robert Koch, considerado como uno de los padres de la bacteriología, descubrió el bacilo del cólera y el de la TBC en el siglo XIX. Sus investigaciones lo llevaron a redactar unos postulados que se han convertido en la referencia para determinar las causas de una enfermedad. ¿Pero qué enfermedad infecciosa? A ver, ¿cuáles son los 4 postulados? ¿Puedes ver? ¿Se puede ver las letras o no? A ver, me confirman, por favor, si no, para agrandar la imagen. Sí se ve, ¿no? A ver, mejor le hago un zoom ya. Ahí está. Aquí está. Mira. Son 4 postulados. El primer postulado es el más básico. El más básico. Nos dice, el patógeno debe estar presente en el enfermo y causar los síntomas y signos. El patógeno debe estar presente en el enfermo y ausente en el sano. Sencillo. El segundo postulado me dice que el patógeno debe ser aislado y debe ser cultivado en un laboratorio. No, aquí tú vas al médico y el médico te está atendiendo, pues, ¿no? Te está preguntando qué es lo que tienes y tú le dices, bueno, estos días he tenido dolor de garganta, al momento de comer pues he sentido ardor, también he sentido acidez, también he tenido inflamación en la nariz, he tenido bastante secreción bucal, eh, también he tenido inflamadas las amígdalas, he tenido tos seca, estornudo seguido. Entonces el médico pues empieza a reunir todos esos signos, ¿no? Y está casi seguro que lo que tienes es faringitis, casi seguro. Pero de pronto pues le dices, pero también he tenido diarrea, también tengo inflamado el abdomen, ¿no? Entonces ya lo descuadraste al médico, ¿no? El médico te iba a decir, sí es faringitis, pero cuando le dijiste, ya le hablaste del tubo digestivo, le hablaste de problemas para defecar. Entonces el médico, como no está seguro qué es lo que tienes, el médico te dice, a ver, toma un frasquito y en ese frasquito ahorita te vas al baño, por favor, y me traes un pedacito de tus heces. O también me traes cierta cantidad de orina. No, a veces te dice al instante o a veces te dice y regresa a los 2 días, 3 días. Ya, pero le tienes que traer la muestra. ¿Para qué te pide la muestra? Para que estudie, pues, en las heces, en la orina. ¿A quién? Al supuesto microorganismo que te está afectando. ¿Ves? Segundo postulado. El tercer postulado nos dice que dicho patógeno
debe ser inoculado en un animal de experimentación, generalmente roedores, y que este patógeno debe generar la enfermedad en este animal de experimentación. ¿Cómo? Bueno, presentando los mismos síntomas y signos que tú le has manifestado al doctor. Y si eso es correcto, si los síntomas y los signos son correctos, son iguales, entonces el médico va a saber qué es lo que tienes. Y de acuerdo a eso, va a poder diagnosticarte. Y una vez que te diagnostica, va a saber qué medicamentos recetarte para que te recuperes. Y hablando de medicamentos y hablando de recuperación, ese sería el cuarto postulado. Tanto el animal de experimentación como el enfermo deben recibir anticuerpos para su posible recuperación. Claro, también se aísla, ¿no? Se aísla el patógeno, se retira el patógeno. Pero ¿cómo se retira el patógeno? Con los medicamentos. Entonces, voy a resumirlo. Primer postulado de Koch, el patógeno debe estar presente en el enfermo. Segundo postulado, el patógeno debe ser cultivado en el laboratorio. Tercer postulado, el patógeno debe presentar la enfermedad en un animal de experimentación. Y cuarto postulado, tanto el enfermo como el animal de experimentación deben recibir anticuerpos para recuperarse. Hoy en día se trabaja así. Tú quieres estudiar medicina, quieres ser pediatra, tienes que aprender a hacer un historial clínico. Tienes que saber lo que es un cuadro clínico. Bien, sigamos. Triada. La triada se parece mucho a los factores determinantes para la salud. ¿Pero por qué se llama triada? Bueno, porque habla de tres aspectos, ¿no? O de tres normas. ¿Cuáles son esas normas? La primera es el medio ambiente, la segunda es el huésped y la tercera es el agente. El medio ambiente. Dentro del medio ambiente tenemos, por ejemplo, los factores físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos y religiosos. El agente, pues, es el patógeno, ¿no? Y dentro del huésped lo podemos separar en edad, especie, sexo, raza y tipo de inmunidad. Es decir, si está vacunado o no. Te doy un ejemplo. Me dice que la triada es la interacción que debe haber entre el medio ambiente, el agente y el huésped. ¿Para qué? Para determinar la posible causa de la enfermedad. Pero todo de quién depende. Básicamente del medio ambiente. Mira, te doy un ejemplo. El medio ambiente, factores químicos, ya, contaminación, calentamiento global, hace mucho calor. Si hace mucho calor, ¿qué patógeno puede aparecer? Primero, los vectores como el zancudo que transporta el virus del dengue y el Zika. ¿A quién afecta? Al huésped. ¿A cualquier edad? Sí. ¿A hombre o mujer? Sí. ¿A cualquier raza? Sí. Pero ¿qué pasa si esa persona está vacunada contra el dengue y el Zika? ¿Le va a dar la enfermedad? No. Sí, señorita Ingrid, sí. Para todas las enfermedades infecciosas se aplica el postulado de Koch. Ahora te doy otro ejemplo más. Si hace mucho frío, ¿no? Factores químicos. Temperaturas bajas. ¿Qué aparece? Virus de la influenza, virus de la gripe, lo mismo. ¿Ataca a cualquier edad? Sí. ¿A cualquier sexo? Sí. ¿Cualquier raza? Sí. Pero ¿qué pasa si te has vacunado contra el virus de la influenza? ¿Te dará gripe? No. ¿Te das cuenta? Profe, una consulta. ¿Qué tiene que ver el factor social? La discriminación, el racismo, el estereotipo. ¿Tiene relación? Sí. Porque si la persona es agredida, ¿no? O sufre de bullying, ¿qué pasa con sus defensas? ¿Van a bajar? Sí, porque la depresión origina pues que se libere mucha acetilcolina, la acetilcolina reduce la frecuencia cardíaca, reduce la frecuencia respiratoria, baja los niveles de dopamina, empieza a estresarse y también pues la digestión, la respiración, la circulación baja. Cualquier patógeno, específicamente virus, ¿lo van a atacar? Sí. Profe, ¿económico? ¿Qué tiene que ver económico?
Tiene que ver. Porque si no hay dinero para comer, ¿qué pasa con tus defensas? Bajan. Y si bajan, ¿cualquier patógeno te puede atacar? Sí. ¿Religioso? Sí. Hay mucha gente que no cree en la medicina. Hay mucha gente que no cree en los médicos. ¿Físico? Sí. Los golpes, los maltratos. ¿Pueden afectar tu organismo? Sí. ¿Pueden volverlo propenso a que algún patógeno te ataque? Sí. Por eso la triada nos dice, es un modelo que permite evaluar la causalidad y las interacciones de los agentes que propagan una enfermedad infecciosa. ¿Te das cuenta? Bien, sigamos. Ya esto es un poquito más complejo ya. El cuadro clínico. Por ejemplo, para aquella persona que quiere estudiar pediatría o que quiere estudiar medicina general, pues hay un curso bien bonito que tú debes aprendértelo. Se llama semiología. Lo vas a llevar por lo menos un par de años ese curso. Un par de años. Hay semiología 1, 2, 3, 4. Por semestre lo vas a llevar. ¿Qué estudia la semiología? Bueno, la semiología estudia un cuadro clínico, pues. Estudia el conjunto de síntomas y signos de una enfermedad. ¿Alguno de ustedes quiere ser pediatra? Va para pediatra. Bueno, de hecho que quieres estudiar medicina, ¿no? Pero ya conforme vaya avanzando, pues te vas a especializar, ¿no? Te vas a ir a tu, bueno, no a tu facultad, vas a ir directamente a tu especialidad. Mira, una persona que quiere ser pediatra, una persona que quiere estudiar medicina general, lo mínimo que debe saber es esto. ¿Por qué? Porque si tú eres pediatra y la madre va con su hijo y la madre le dice al doctor, a la doctora, mi hijo tiene diarrea, tiene dolor abdominal, tiene bastantes gases. Ya, tú lo vas a revisar, pero tú no le vas a recetar. Tú lo que vas a hacer es derivarlo. ¿A dónde? Al gastro, pues, al gastroenterólogo. Lo mismo que si le dices, tiene problemas para orinar, tiene dolores, pues, en la parte inferior de la espalda, riñones, pues. ¿A dónde lo vas a derivar? Al urólogo, ¿no? Entonces tienes que saber eso, ¿no? Profe, si una persona es sexualmente activa, pero todas sus parejas no tienen ninguna enfermedad, no se puede enfermar de nada si las personas están sanas, ¿no? A ver, voy a leerlo de nuevo, ¿ya? Me parece, estás hablando aquí de, de infidelidad. A ver, dice, profe, si una persona es sexualmente activa, pero todas sus parejas no tienen ninguna enfermedad, no se puede enfermar de nada si las personas están sanas. Ah, ¿te refieres a que si solo esa persona tiene contacto pues sexual con ellas nada más? Pero, ¿y si él tiene algo? Por ejemplo, mira, ¿dónde contraes el virus del herpes? ¿Dónde contraes? Tú puedes ser portador del virus del herpes y a ti no te puede dar nada, pero si tú tienes relaciones con una persona que es sana, pues tú eres asintomático, tú le puedes transmitir a él. Pero si él es sano, me dices, ya, pues no podría atender nada, ¿no? Si emplean medidas profilácticas para evitar eso, para evitar la CTS, pues obviamente, ¿no? No habría nada, ¿no? Si usan preservativos, condones, no va a haber nada. Sí, claro, no le va a pasar nada. Ahora, media rara tu pregunta. Tu pregunta es con indirectas. Ahora. ¿Por qué será? Bueno, ya. Cuadro clínico. ¿Qué estudia un cuadro clínico? Te dice, son la relación entre los signos y síntomas que se presentan en una determinada enfermedad. En realidad, que presenta el enfermo. A ver, por ejemplo, ¿qué es un síntoma? Un síntoma es una manifestación subjetiva, o sea, es una manifestación no clara. ¿Qué quiere decir? Que no es un determinante para una enfermedad.
Por ejemplo, yo puedo estornudar una vez, pero eso no significa que ya estoy enfermo. Yo puedo estar estresado, me duele la cabeza, pero no significa que ya esté enfermo. Me puede picar el brazo, la pierna, me rasco una vez, no significa que ya estoy enfermo. Puede ser porque no hay baño, puede ser por el estrés, puede ser una simple alergia. Puedo salir a la calle, hace mucho calor y mi piel se calienta. No quiere decir que ya tengo fiebre. Esa es distermia. Es una respuesta homeostática. Puedo irme a los juegos mecánicos, me doy vueltas, me doy mareo. ¿Significa que estoy enfermo? No. Puedo tener náuseas. Pues me ha caído mal una comida, ¿no? O simplemente de repente he comido muy rápido. ¿Significa que ya estoy enfermo? No. Una persona embarazada tiene náuseas, tiene mareos, ¿está enferma? No. Entonces, un síntoma es una manifestación espontánea, subjetiva, que solamente lo reconoce la persona y que no reconoce una enfermedad. Y que no es determinante para una enfermedad, para ser más claro. Mientras que un signo ya es una manifestación clara, es una manifestación objetiva, es una respuesta no simplemente espontánea, sino frecuente. O sea, si por ejemplo yo tengo constante picazón y eso es seguido, ya no es síntoma, es signo. Si yo tengo un dolor de cabeza que es constante, dura media hora, una hora, ya no es síntoma, es signo. Si yo estornudo seguido, ya no es síntoma, es un signo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la fiebre y la ictericia van de la mano. Tú tienes fiebre como respuesta a una infección, amigdalitis, faringitis, sinusitis, rinitis, meningitis, y siempre va a estar acompañada de una ictericia, porque cuando hay una infección, ¿quién reacciona? El hígado. El hígado libera mucha bilirrubina. La bilirrubina generalmente es para darle el color amarillo a las heces y a la orina, pero cuando hay un exceso de bilirrubina, va a la cara. Taquicardia. Cuando tienes taquicardia, también tienes taquipnea. O sea, si se eleva la frecuencia cardíaca, se eleva la frecuencia respiratoria. Ahora, lo contrario, taquicardia es bradicardia. Si baja la frecuencia cardíaca, o sea, si tienes bradicardia, también tienes braquipnea. O sea, si baja la frecuencia cardíaca, también baja la frecuencia respiratoria. Van de la mano, ¿sabías, no? ¿Has escuchado de los paros cardiorrespiratorios? ¿Eso qué significa? Que no está yendo suficiente sangre al pulmón y no está regresando suficiente sangre al corazón. ¿Te das cuenta? Cuando hay un desbalance, cuando el corazón no expulsa sangre con CO2 al pulmón para que se oxigene, pues vas a tener deficiencias para respirar. Cuando no llega suficiente sangre oxigenada del pulmón al corazón, vas a tener deficiencias para bombear sangre y te van a dar los hincones, taquicardia. A eso se llama insuficiencia respiratoria, ¿no? Que puede conllevar a tener un paro cardíaco, ¿no? Bien, ¿qué es patogenosidad? Patogenosidad es la capacidad o el mecanismo que emplea el patógeno para provocarte una enfermedad infecciosa. Está relacionado con la vía de infección. Por ejemplo, ¿no? Te vuelvo a repetir, la pílori. ¿Por dónde ingresa? Por la boca, vía oral. Entonces la patogenosidad de la pílori es vía oral. El Vibrio cholerae. ¿Cuál es su vía de infección? Vía oral. Su patogenosidad. El virus del dengue. ¿Cuál es su patogenosidad? Vía cutánea. Tiene que haber una picadura de por medio. Ahora, virulencia. Virulencia mide la intensidad de una enfermedad, mide el grado de una enfermedad, mide la cronicidad de una enfermedad. ¿Cuán crónica, cuán aguda es? Por ejemplo, un cáncer. Lamentablemente los síntomas, signos del cáncer son muy generalizados. A veces lo puedes relacionar con alguna enfermedad, con cualquier enfermedad, y no necesariamente con cáncer. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer al estómago, generalmente tiene diarrea, tiene problemas para defecar, baja rápidamente de peso, tiene problemas para absorber los nutrientes. Pero ¿cuándo se presentan los síntomas? Rápidamente. La persona baja de peso en un mes rapidísimo. Eso es porque el cáncer está avanzando, está destruyendo su intestino.
Ahora, ¿qué pasa si la persona se hace un examen pues serológico de sangre y se le encuentra pues metastasis? O sea, quiere decir que el cáncer ya está generalizado. Quiere decir que ha atacado el intestino y el estómago. Pues esa es virulencia, ¿no? Estamos hablando de un cáncer terminal. Pero ¿qué pasa si a esta persona se le hace un examen serológico de sangre y se determina que tiene cáncer, pero un cáncer temprano, pues, un cáncer que recién está iniciando? También es virulencia. Entonces estamos hablando de la agudez o la cronicidad de una enfermedad. La virulencia mide la intensidad de una enfermedad para poder diagnosticarla como grave o como aguda. Bien, sigamos. Etapas de una enfermedad infecciosa. ¿Cuántas etapas tiene una enfermedad infecciosa? Tiene 3, pero acá yo te he puesto 4. ¿Cómo? A ver, yo lo voy a resumir ya, porque hay 4 etapas, pero todo depende de la enfermedad, del tipo de enfermedad. Académicamente se habla de 3. En tu libro vas a encontrar 3. La primera se llama incubación, la segunda se llama desarrollo y la tercera se llama convalecencia. Lo que pasa es que en tu libro de la Pre San Marcos, en tu libro de Lumbreras, el 1 y el 2 lo juntan y lo llaman incubación. Así que vamos a tomarlo así, ¿qué te parece? Ya, la 1 y la 2 vamos a juntarlo. La 1 y la 2, que sería incubación y prodomonal. En esos periodos, o esos dos, abarcan desde el ingreso del patógeno y los síntomas que manifiesta. Es el tiempo comprendido entre el ingreso del patógeno a tu cuerpo y los síntomas que manifiesta. Acuérdate que los síntomas no es una enfermedad. Los síntomas son generalizados. Por ejemplo, el virus del COVID. Tú puedes estar conversando con una persona y la persona puede ser asintomática y ya te contagió. Pero tú no sabes que tienes COVID. Van a pasar 4 o 5 días para que recién tengan los síntomas del COVID, ¿o no? ¿Ves? Esa es incubación. El ingreso del patógeno y la aparición de los primeros síntomas. Ahora, si tú crees que todas las enfermedades infecciosas tienen el mismo tiempo de incubación, estás equivocado. No. Te hago una comparación muy sencilla. ¿Cuánto es el tiempo de incubación del VIH? 6 meses. Si tú tienes relaciones sexuales con una persona y a los 2 o 3 días te enteras que tiene VIH, imagino que tu primera respuesta será ir corriendo a un centro de salud a hacerte una prueba de ELISA. ¿Cierto? La prueba de ELISA, ¿qué diagnostica? La presencia de antígenos, o sea, la información del VIH. Pero, ¿en qué tiempo te estás haciendo la prueba de ELISA? No ha pasado ni una semana. Entonces, te va a salir negativo. ¿Por qué te va a salir negativo? Porque todavía no ha pasado su tiempo de incubación, ¿no? Ahora, es más, así tú vayas después de los 6 meses, y te hagas una prueba de ELISA y te salga negativo, no quiere decir que no tengas VIH. Es más, así te salga positivo, no quiere decir que tengas VIH. ¿Por qué? Porque la prueba de ELISA es una prueba presuntiva. Presuntiva. O sea que no es afirmativa del todo. Para eso tú tienes que hacerte otra prueba. La otra prueba se llama la prueba de Westerblom, que más o menos cuesta, si no me equivoco, creo que está como 410 soles. 410 soles. La prueba de ELISA está a 10 soles nada más. Esta prueba sí determina antígenos y determina anticuerpos, pues. Esta es más efectiva, esta es la prueba descartiva, ¿no? Te sale negativo, no tienes. Te sale positivo, sí. ¿Te das cuenta? Ahora, otro ejemplo más. El virus de la influenza, de la gripe. ¿Cuánto es el tiempo de incubación del virus de la influenza? Minutos, puede ser. Tú puedes estar conversando con una persona, te estornuda en la cara y las secreciones, las gotitas,
tienen el virus de la influenza. Entra a tu cuerpo, va directamente al tubo respiratorio y provoca pues los estornudos constantes. Puede ser en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, ¿no? A ver, dice, pero hay veces que demora más el periodo de incubación del VIH. Eso es cuando la persona no se trata. O sea, tú puedes tener VIH, pasan 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año, 2 años, y no puedes tener síntomas. Los síntomas pueden aparecer a los 4, 5 años, 8 años, 10 años. ¿Te das cuenta? Ahora, lo malo del VIH es que el VIH presenta síntomas generalizados. Tú puedes tener una pequeña hemorragia, tú dices, ah, bueno, pues me falta vitamina K. Tú puedes, por ejemplo, hacerte una herida y la herida no puede cerrar. Y tú dices, de repente tengo anemia, ¿no? O de repente tengo, pues, falta de plaquetas. De repente tengo hemofilia, puedes decir. Puedes tener una fiebre constante. Ah, es infección, tú dices. Y no sabes que posiblemente puede ser VIH. Ahora, ¿qué puede determinar eso? Pues tu estilo de vida, ¿no? Como por ahí me preguntaron, profe, ¿qué pasa si la persona es sexualmente activa? ¿Y qué pasa si no se cuida? Hay que ser bien tonto para no pensar primero en eso, ¿no? Si eres una persona sexualmente activa y no te cuidas y tienes esos síntomas generalizados, pero que son frecuentes, creo que tu primera opción sería pensar en si tienes VIH, ¿no? Profesor, ¿la Western Blonde es después de los 6 meses? Sí, 6 meses, 8 meses, 6, 8 meses. Bien, sigamos. Entonces, la etapa 1 y la etapa 2 vienen a ser incubación, ¿no? Es el periodo comprendido entre el ingreso del patógeno y los primeros síntomas que se presentan. Y recuerda que los primeros síntomas no son manifestaciones claras. Luego sigue la etapa de desarrollo. La etapa de desarrollo ya presenta los signos. Los signos, tú sabes que los signos ya son manifestaciones claras de la enfermedad. Entonces, aquí tienes los signos y la enfermedad. Aquí ya fuiste al médico, el médico te diagnosticó la enfermedad y según eso te va a hacer una prescripción médica. ¿Qué es una prescripción médica? Bueno, es la receta médica más los días de descanso que te va a dar. Esa receta médica más los días de descanso ya confieren la etapa llamada convalecencia. La convalecencia es la recuperación lenta del enfermo, lenta. Pero esta etapa llamada convalecencia, por más sencilla que tú la veas, porque dices, ah, pues ya estoy mejorando, ya estoy recuperándome, no es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque puede haber una recaída. ¿Y por qué puede haber una recaída? Porque hay mucha gente que cuando le dan una semana de descanso dice, no, mucho. Es más, a los 2 días ya se siente mejor, ya no toma los medicamentos. Pero el hecho de que te estés recuperando no significa que el patógeno ya no esté en el cuerpo. El patógeno está en el cuerpo. Solamente que el fármaco está actuando sobre el patógeno lentamente. Ahora, ¿qué pasa si ya no toma los medicamentos? Si ya no toma los medicamentos, en el caso de las bacterias, yo te había comentado, las bacterias tienen un ADN extra llamado plásmido. Y justo que ese plásmido tiene la información para los antibióticos. ¿Qué hace esa bacteria? Esa bacteria, a ver, voy a dibujar. Esa bacteria, aquí está su ADN grande y aquí está su plásmido. ¿Qué va a hacer esa bacteria? Va a modificar la información de su plásmido. Al modificarla, pues ese fármaco que estás consumiendo ya no va a hacer nada. Ahora, esa bacteria se va a comunicar con su amiga y le va a decir, oye, ven, te paso mi información. ¿Te acuerdas cómo se llama eso? Conjugación, ¿no? Y así pueden pasarse de bacteria a bacteria. Y todas esas bacterias que están ahí se vuelven resistentes a los antibióticos. Por eso que el fármaco que tú estás utilizando en este momento ya no funciona. En el caso de los virus, es algo parecido. Pero lo hacen a través de su ADN directamente, ¿no? Modifican una parte de su ADN. Y luego cuando se replican, pues hacen que los demás virus pues tengan ya resistencia a esos fármacos, ¿no? ¿Cuáles son las vías de infección? Las vías de infección son 4. 4 son las vías de infección. Tenemos la infección, la vía oral, nasal, cutánea y sexual. A ver,
Vamos a ver algunos ejemplos. Clostridium tetani. ¿Qué enfermedad me produce? ¿Gangrena o tétano? ¿Cuál es la vía de infección? Cutánea. Clostridium tetani. Produce el tétano o gangrena. Otro ejemplo, a ver, ya con otra vía. Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué enfermedad me produce? Tuberculosis. ¿Cuál es la vía de infección? Nasal y oral. Claro, porque la persona puede estornudar y las secreciones pueden entrar por la nariz o por la boca. ¿Ya? Profe, pero también es cierto que la persona con tuberculosis, cuando expira el aire, o sea, cuando expulsa el CO2, en ese aire también puede estar las partículas. Sí, claro, no hay necesidad de un estornudo. Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo, voy a bajar un poquito. La clamidia, mira. La clamidia, una bacteria, ¿no? ¿Qué enfermedad me produce? Infección vaginal, infección a la uretra, infección al cuello uterino y también me produce conjuntivitis. Quiere decir que esta bacteria generalmente produce enfermedades oculogenitales, a la vista y a los genitales. Por lo tanto, la vía de infección es cutánea y también puede ser sexual. Por último, la Bordetella pertussis, la única bacteria que es capaz de atravesar los cilios de la tráquea. ¿Qué enfermedad me causa? Tosferina. ¿Cuál es su vía de infección? Vía respiratoria, porque destruye los cilios. Nuestra tráquea tiene unas células con unos pelitos llamados cilios, y esos cilios liberan moco, y generalmente ahí atrapamos a las bacterias. Por eso es que a veces cuando se acumulan muchas bacterias ahí, nosotros estornudamos, y ahí expulsamos pues las bacterias. Pero esta Bordetella no es tonta, dice, yo voy a liberar sustancias químicas que van a destruir esas células. Mientras el sistema inmunológico se enfoque en proteger esa zona, yo voy a pasar hasta los pulmones y voy a causar la tosferina, ¿no? Bien, jóvenes. Sigamos. ¿Qué hora tenemos, ah? A ver, no sé dónde he dejado mi celular. Dígame, perdón. Dígame la hora. Falta 20, ¿no? 20 minutos todavía. Bien, sigamos. Sigamos. Formas de infección. Hay dos formas de infección, directa e indirecta. Bueno, la directa es más clara, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando tú comes directamente una fruta que no está lavada, cuando tomas el agua potable directamente, ¿no? Puede ser a través del sexo, a través del beso, a través del abrazo, el estornudo, tos o transfusión sanguínea. Claro que esto también puede ser contagio, ¿no? Pero de cierta forma, contagio, infección, ¿se relacionan con enfermedad infecciosa? Sí, claro. Y de manera indirecta es a través de los fómites. ¿Qué es un fómite? Un fómite es un objeto inanimado que posiblemente esté contaminado. Por ejemplo, una persona con COVID, ¿no? Está aislado en su casa. Esa persona con COVID va a poder pasearse libremente por su casa. No, esa persona con COVID va a utilizar la misma taza, la misma cuchara, el mismo tenedor, el mismo plato, el mismo vaso, el mismo cepillo, jabón o toalla con su familia. No. ¿Por qué? Porque posiblemente todos esos objetos tengan partículas infecciosas, o sea, el virus. Esos son fómites. Las prendas también son fómites, pues, ¿no? Las señoritas, que es más común en ellas, prestarte las prendas. Oye, préstame tu blusa, quiero grabar un TikTok. Ya, pero ¿cómo le digo a mi amiga que no he lavado mi prenda hace 2 meses? Y justo tu amiga tiene alergias a la piel. ¿Qué va a pasar? Le va a salir roncha, ¿no? Dermatitis, ¿no? También va a tener un daño hepático porque al haber intoxicación, alergias, el hígado también reacciona, ¿no? Genera manchas rojas en la piel.
Y ya para terminar, tenemos a los famosos vectores. ¿Qué es un vector? Un vector también es llamado flecha. O sea, es un organismo, generalmente insecto, que transporta un patógeno de manera activa, ¿no? Dice, todo objeto animado capaz de transmitir un agente infeccioso desde su reservorio a otro ser vivo, en forma activa, imprimiendo un determinado sentido a la transmisión de acuerdo a sus características. Ya, déjame contarte. Hay tres tipos de vectores. Tenemos el vector mecánico, el biológico y el reservorio. Un vector reservorio es aquel que toda su vida, transporta el patógeno. Solamente cuando muere, lo deja. Y ya ese patógeno que ha sido dejado en cualquier lado, ya va a ser tomado por un vector mecánico. ¿Correcto? Entonces, un vector reservorio es muy fácil. Almacena por muchísimo tiempo el patógeno. Ahora, ¿qué es un vector mecánico? ¿Qué es un vector biológico? Un vector mecánico pica. Un biológico no pica. Un vector mecánico recoge de manera inespecífica y transporta de manera inespecífica el patógeno. Es decir, por ejemplo, la mosca. La mosca se para en las heces. Ahí en sus patas, sin querer, recoge los huevos de la tenia. Recoge la bacteria salmonella y la bacteria coli. Y luego lo deja en cualquier lado. Y tú tienes contacto con esas cosas. ¿Te das cuenta? Y lo mejor, por decirlo así, es que no te pica. En cambio, un vector biológico es específico, porque transporta el patógeno en su estómago, en su intestino. Ahora, este vector biológico va a permitir que muchos de los patógenos que transporta inicien su ciclo de vida dentro del vector y culminen su ciclo de vida dentro del huésped definitivo, que serías tú. Por ejemplo, te doy un datazo y anótalo. Anota ese dato. La gran mayoría de patógenos que tiene esa cualidad de mutar dentro de su vector y culminar su mutación dentro del huésped definitivo son los protozoarios. Solo los protozoos hacen eso. Por ejemplo, mira, aquí está el Trypanosoma cruzi, el Trypanosoma brucei, la Leishmania, el Plasmodium vivax y el Falciparum. Ellos hacen eso. Te doy un ejemplo. El Trypanosoma cruzi es transportado por la chirimacha, un insecto, ¿no? Este insecto, tu amiga la odia, así la odia a morir tu amiga. ¿Por qué? Bueno, porque a esta chirimacha también se le llama el chinche potón. Y tu amiga, que está yendo al gimnasio, ya tiene como 6 meses, no ve resultados. ¿Qué hace el tripanosoma? El tripanosoma, dentro de la chirimacha, se convierte en trimastigote. La chirimacha te pica. Luego de picar, te defeca. Tú te rascas, jalas las heces a la herida. Y en las heces está el trimastigote. El trimastigote entra por la herida en su forma de huevo o también en su forma adulta. Este trimastigote se pasea por los vasos sanguíneos y llega hasta el hígado. En el hígado comienza a parasitar las células del hígado, llamado hepatocitos. Una vez que parasita esas células, daña el hígado, provocando una enfermedad llamada mal de Chagas. ¿Te diste cuenta? Y así hacen todos los protozoarios. Claro, lo que diferencia es el tipo de órgano donde van, ¿no? Y la enfermedad que produce. Pero el mecanismo es más o menos el mismo, ¿no? Hay una mutación de por medio y la final de esa mutación lo concluyen en su huésped definitivo, que serías tú. La bacteria Bartonella bacilliformis no, pues ataca directamente, ¿no? Claro, bueno, no es que ataque directamente, sino que tiene que haber una picadura, ¿no? Pero ella no se transforma, pues, ¿no? Igual que el virus del dengue, la bacteria Yersinia pestis, la bacteria Rickettsia prowazekii y el gusanito, el platelminto, la filaria, ¿no?
no se transforma. Pero ojo, tiene que haber una picadura de por medio. Pica, acá no pican. Acá son inespecíficos, acá son específicos. Acá los patógenos mutan en su vector y culminan su mutación en su huésped definitivo, mientras que acá no. Bien, jóvenes. Ahora ya para terminar, creo que tengo un poquito más de tiempo. Ya, voy a tomarme 5 minutitos nada más para explicarte esto. ¿Cuál explicamos? Aquí, las enfermedades no infecciosas, ¿ya? Recuerda que las enfermedades no infecciosas no son producidas por patógenos, ¿no? Pueden ser carenciales por falta de vitaminas o sales minerales. Cuando es por falta de vitaminas se llama hipovitaminosis. Hipovitaminosis. Cuando hay un exceso de vitaminas se llama hipervitaminosis. Pero la hipervitaminosis no causa enfermedades, pero la hipovitaminosis sí. Entonces, falta de vitamina A. ¿Cómo se llama la vitamina A? Se llama retinol. Retina, ojos. Su deficiencia provoca nictalopia y xeroptalmia. Y aquí están los alimentos con vitamina A. La falta de vitamina D, llamada colecalciferol. Recuerda que la vitamina D es esencial para la síntesis de calcio en los huesos. Su deficiencia provoca osteomalacia o raquitismo en niños, que sería la deformación de las extremidades inferiores, y en adultos provoca raquitismo, perdón, osteoporosis, ¿no? Y acá bien claro, mira, la imagen me señala bien claro cómo sucede esto. Este es un hueso normal. Cuando tú consumes o no consumes alimentos con lactosa, con vitamina D, la osteogénesis, que sería la formación del hueso, se va a dar de manera lenta. Como va a demorar en restablecerse el hueso nuevo, entonces se va a quedar huecos. Y eso va a ser propenso, pues, ¿no? Tus extremidades. Vas a sufrir fracturas, esguinces. Y ya va a ser tarde para recuperar eso, ¿no? Profe, ¿una persona se puede descalcificar naturalmente? Naturalmente. Sí puede ser por herencia, ¿no? Hay artrosis congénita. Sí, lo sufren niños. Artrosis, sí, eso se llama artrosis congénita, pues, ¿no? Cuando los niños empiezan a tener o heredan, pues, la artrosis. Falta de vitamina E. La vitamina E se llama tocoferol. Y la vitamina E es buenísima para limpiar la célula, para limpiar tejidos, para limpiar órganos. Por ejemplo, su deficiencia provoca arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Cuando se acumula demasiada grasa en las paredes arteriales. Esta vitamina E es bueno para expulsar esto. ¿Cuándo te da arteriosclerosis? Cuando una capa de grasa bloquea el transporte de sangre oxigenada. ¿Ves? La sangre se devuelve, ¿no? ¿Y qué pasa con esta zona? Como no llega a esta zona, ahí empiezan los dolores. Esos dolores pueden ser a nivel de las extremidades superiores, como brazos, extremidades inferiores como piernas. Y si es en el corazón es más grave todavía, porque como no está llegando demasiado flujo sanguíneo, ¿qué va a pasar con esta parte? Se va a contraer, se va a presionar y va a querer funcionar sí o sí. Ahí se generan los hincones. ¿Eso qué es? Taquicardia. ¿Y la taquicardia qué te puede llevar? A un infarto, pues a un IMA, infarto al miocardio. También genera envejecimiento prematuro. Eso es porque la célula a veces se acumula de demasiadas sustancias nocivas y como no hay esa vitamina que ayuda a limpiar, pues las células mueren, ¿no? Específicamente las células de la piel mueren. Por eso es que se genera el famoso envejecimiento prematuro. Aquí están los alimentos con vitamina E. Falta de vitamina B1. La vitamina B1 se llama tiamina. Tiamina. Esta vitamina B1 es buenísima para el transporte de impulso, el transporte del impulso nervioso. Buenísimo. Tú sabes que el impulso nervioso es la respuesta que envía el cerebro, pues no a los diferentes órganos.
ya sea para responder a un estímulo externo o ya sea para responder a un estímulo interno. En este caso es para un estímulo interno. ¿Por qué? Porque ese impulso nervioso va a dirigir pues el transporte de los nutrientes, el transporte de ciertas hormonas, ciertas proteínas, ciertos carbohidratos, ciertos lípidos. Como hay una deficiencia para ese transporte, entonces esta persona va a sufrir de beriberi. ¿Qué significa beriberi? No puedo, no puedo. ¿No puedo qué? No puedo caminar, no puedo digerir los alimentos, no puedo respirar bien, tengo problemas para que mi corazón lata, ¿no? O sea, hay un problema en todo el metabolismo general. Por eso la persona sufre de espasmos musculares, sufre de cefalia, sufre del síndrome de Warnick. ¿Qué es el síndrome de Warnick? Es cuando tienes deficiencias para comprender lo que otros dicen. Estás así con una cara que no entiendes lo que dices. Ah, también sufres de, esto se llama aplasia pulmonar temporal. La aplasia pulmonar es cuando los pulmones se te llenan de líquidos, de agua. Y si eso se llena completamente de líquido, convierte el pulmón rudimentario. O sea, quiere decir que ya no sirve. La enfermedad beriberi también se llama neuritis periférica, con descoordinación en los nervios periféricos, transitorios a todo el cuerpo. Falta de vitamina K. La vitamina K se llama filoquinona y es buenísima para reforzar las paredes de los vasos sanguíneos. O sea, hace que no sean tan estrechas, hace que esas paredes sean resistentes. Por ejemplo, tú cuando a veces caminas sin hacer nada, te sale sangre por la nariz, o sea, por la boca, con hemorragias, ¿no? Eso es porque tus vasos sanguíneos están demasiado vasodilatados, o sea, demasiado débiles. Entonces, para reforzar esa zona y evitar, pues, las hemorragias, está la vitamina K. Entonces, ¿su deficiencia qué provoca? Hemorragia, pues. Falta de vitamina C, ácido ascórbico. La vitamina C es buenísimo para oxidar el hierro, el cobre, bueno para la síntesis de colágeno, queratina. También refuerza el tubo respiratorio. Si refuerza el tubo respiratorio, ¿qué evita? Que nos resfriemos, pues. Y también su deficiencia provoca estas manchas blancas a la altura del diente, llamado escorbuto. Mira, este es escorbuto. Escorbuto. Y estas manchas que ves en el mismo diente se llaman afta. Afta es por suciedad, pero el escorbuto son estas manchas blancas que te salen. Falta de vitamina B2. La vitamina B2 es buena para la síntesis de energía, para la producción de colágeno, para la regeneración de la piel. Su deficiencia provoca dermatitis. La vitamina B3 también es lo mismo, trabaja con la piel. Trabaja con la piel, la regeneración de la piel. Su deficiencia provoca pelagra, escamas en la piel. Ya para terminar, falta de vitamina B5. Bueno, también es la B7. También es la B8. ¿Cómo se llaman estas tres vitaminas? Biotina. No sé si has escuchado, hay algunos champús que dicen reforzado con queratina y biotina, ¿no? Eso es porque esta vitamina también es fundamental para la protección de los folículos capilares, la resistencia. Pero estas vitaminas también participan en la formación de ATP, en la respiración aeróbica. Participan en el ciclo de Krebs, en la fosforilación oxidativa. ¿Te acuerdas de las moléculas llamadas NADH, FADH? Son estas, ¿no? Muchas vitaminas como la B2, la B5, la B3, la B7, B8, son moléculas que participan en la respiración aeróbica. Esta vitamina pues estimula la producción de energía y la liberación de la hormona del crecimiento. Por lo tanto, su deficiencia genera retraso en el crecimiento. Ahora, si no produces energía, te vas a sentir cansado, ¿sí o no? Con flojera. ¿Eso cómo se llama? Astenia. Sensación de fatiga, cansancio. Ya, para terminar, tenemos
La falta de vitamina B9. La vitamina B9 se llama ácido fólico. La vitamina B12 se llama cobalamina y también la falta de hierro. Por ejemplo, la falta de hierro provoca anemia ferropénica. La anemia ferropénica es la disminución de los glóbulos rojos. La falta de vitamina B9 provoca anemia perniciosa. La anemia perniciosa es la deformación de los glóbulos rojos. Deformación. Acá es la disminución. Y la falta de vitamina B12 provoca anemia megaloblástica, que es la duplicación o la triplicación del tamaño de los glóbulos rojos o glóbulos blancos. Muy bien. Apunta las claves, por favor. Apunta las claves ya para culminar la clase. Uno, avión. 2, dedo. 3, beso. 4, casa. 5, casa. 6, beso. 7, dedo. 8, casa. 9, dedo. 10, beso. 11, beso. 12, beso. 13, beso. 14, dedo. 15, dedo. Muchísimas gracias, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana para ver la semana número 11, creo, ¿no? Sí, 11, creo. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Que tengan un buen día. Nos vemos.